Día para todos. Como habíamos empezado a trabajar el tema en la clase, la compensación de polígonos por el método de Pensilvania, entonces habíamos definido que esta compensación o este método básicamente lo tenemos que utilizar en poligonales cerradas. Y entonces la base del método es trabajar bajo poligonales cerradas únicamente, ¿sí? No vamos a poder compensar una poligonal abierta. ¿Por qué razón? Porque para poder compensar nosotros deberíamos de definir que el punto desde el que salimos debería ser el mismo punto al que llegamos. Entonces eso se va a poder dar únicamente en una poligonal cerrada. Entonces también prácticamente se define que esta compensación debería de darse cuando nosotros trabajemos lo que se conoce como el método de la vista atrás, o lo que hemos definido como vuelta de campana. Y también vamos a tener que hacer uso cuando hagamos lo que se conoce como un polígono auxiliar. ¿Por qué razón cuando hacemos un polígono auxiliar? Porque definitivamente, si nosotros, ya habíamos definido en clase, nos interesa conocer cuál es el área de este polígono, pero ese polígono no es accesible tan fácilmente para poder hacer la medición, nosotros podemos apoyarnos de un polígono auxiliar. Entonces lo habíamos definido que podemos ir por fuera o por dentro, no importa por dónde vayamos, nosotros podemos a partir de este polígono hacer algunas radiaciones. Entonces definimos, pero si en las radiaciones no se compensa porque las radiaciones se calculan por métodos de métodos trigonométricos directos, es correcto, pero veamos que nosotros estamos trabajando hacia un polígono que es nuestro polígono auxiliar. Eso quiere decir que nosotros deberíamos corregir antes el cierre del polígono auxiliar para luego referenciar nuestras coordenadas totales del polígono real a partir de las coordenadas totales corregidas del polígono auxiliar. Entonces también aplica para polígonos auxiliares la compensación. Entonces definimos que la razón principal son poligonales cerradas. Entonces no importa, dijimos, bajo qué método de levantamiento lo realicemos, lo podríamos realizar por métodos taquimétricos, lo podríamos hacer por, si tuviéramos mucha precisión, lo podemos hacer por cinta, lo podemos hacer por estación total, que básicamente nosotros podemos definir que el hecho de ir acarreando el error, de ir moviendo el aparato de un lado a otro, independientemente de qué tipo de aparato estemos hablando, nos va a llevar a que por errores involuntarios no cerremos el polígono a donde deberíamos de llevar. Entonces, cuando hacemos eso es cuando nosotros entonces aplicamos lo que se conoce como el método Pensilvania. Entonces se había definido en clase que el método Pensilvania básicamente tiene algunos pasos. Entonces definitivamente lo primero que deberíamos de hacer es el levantamiento. Ahí sí no queda de otra. Primero hacemos el levantamiento. Luego de hacer el levantamiento necesitamos hacer trabajo de gabinete. Y ese trabajo de gabinete es básicamente llevar a cabo o realizar la libreta. ¿Sí? Debemos de llevar a cabo nuestra libreta. ¿A qué se requiere llevar a cabo o realizar esa libreta? Encontrar distancias, encontrar parciales
encontrar totales, cuando sea el caso, encontrar alturas. Eso es realizar nuestra libreta. Una vez realizamos nuestra libreta, nos vamos a poder dar cuenta entonces si el polígono cierra o no. Entonces ahí vamos a comprobar. Tenemos que comprobar ese cierre poligonal. Así nosotros definimos que las totales en la estación de salida deberían ser exactamente iguales a las totales en la estación de llegada. ¿Por qué razón? Porque estación de salida debería ser igual a estación de llegada. Si tenemos variación, por muy pequeña que esta parezca, nos está indicando que tenemos un error. Y entonces si nuestro polígono no cierra, entonces damos inicio al, al método Pensilvania, damos inicio a la compensación. Básicamente el método Pensilvania inicia acá. Si nosotros vemos que las coordenadas de salida son iguales a las de llegada, en ese momento finaliza el método. Pero si no, entonces deberíamos de pasar al paso número 4. El paso número 4 nos dice que ahora si nosotros ya tenemos definido esto, vamos y trabajamos con las coordenadas parciales. Entonces separamos parciales. ¿Sí? ¿De qué forma separamos las parciales? Nos dice que las parciales las deberíamos de separar en latitudes y longitudes. Entonces definen las latitudes como las coordenadas norte, sur y las longitudes como coordenadas este, oeste. Entonces separamos parciales, vamos y definimos latitudes y longitudes norte y sur, este, oeste. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa separación? Sabemos que el norte representa todo lo que sea positivo y que el sur representa al negativo, que el este representa a los positivos, el oeste a los negativos. Cuando ya tenemos definido la separación de parciales, latitudes y longitudes, entonces nos vamos al paso número 5. Y el paso número 5 nos lleva a calcular el error de cierre. Entonces, para calcular el error de cierre, debemos recordarnos que el error de cierre se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de nortes más la sumatoria de sures al cuadrado más la sumatoria de estes más la sumatoria de oestes al cuadrado. Raíz cuadrada. Entonces, ahí calculamos nuestro error de cierre, sumatoria de norte más sumatoria de sures, esto al cuadrado, sumatoria de este, sumatoria de oestes al cuadrado. ¿Eso a qué es igual? Si la sumatoria de nortes son positivos y la sumatoria de sures son negativos, lo que estamos teniendo acá básicamente como un error de cierre es la raíz cuadrada de delta y al cuadrado más delta x al cuadrado. ¿Sí? No estamos haciendo otra cosa más que delta y más delta de x al cuadrado. Cuando definimos entonces nuestro error de cierre, debemos definir nuestro error unitario. Hemos definido que el error unitario
iba a ser el definir cuánto es nuestro error de cierre comparado con la longitud total de caminamiento, o sea, cuánto es el perímetro del polígono que estamos midiendo. Entonces, esto es una sumatoria de distancias. Error de cierre se define como error unitario, perdón, error de cierre partido sumatoria de distancias. Cuando tenemos ese error unitario, nos dice que lo debemos comparar. ¿Con quién? Con el error tolerable. ¿Cómo comparamos con el error tolerable? Nos recordamos que también dependemos mucho se depende de el tipo de levantamiento que se está haciendo, el grado de levantamiento, pero regularmente podríamos definir como error tolerable igual a 1 dividido 333. Y entonces podríamos comparar nuestro error unitario con nuestro error tolerable. Habíamos definido también que en función al tipo de levantamiento que estemos haciendo, nosotros podríamos ya como criterio propio definir si estamos cerca de este error, podemos entonces recurrir al método. Pues si nuestro error de cierre es muy grande, muy grosero, entonces deberíamos definir que debemos, a la hora de hacer esta comparación, nosotros vamos a definir si podemos corregir o deberíamos de regresar a hacer el levantamiento, ¿sí? Esto sale a partir de definir estas condiciones. ¿Qué hacemos luego? Como paso número 6, nos dice que esto va a ser mejor si lo trabajamos escribiendo las parciales, pero en valor absoluto, ¿sí? Escribimos las parciales en valor absoluto. Luego deberíamos hacer nuestro número 7, que debería ser el calcular las correcciones. ¿Cómo calculamos las correcciones? Deberíamos de tener un factor de corrección. Entonces, tenemos que tener factor de corrección. ¿Para quién? Deberíamos de tener un factor de corrección para la latitud y un factor de corrección para la longitud. ¿Cómo se calcula el error de corrección para la latitud? Nos dice que deberíamos de tener sumatoria de nortes más sumatoria de sures dividido sumatoria de nortes menos sumatoria de sures. Y la longitud nos dice que es sumatoria de estes más sumatoria de oestes dividido sumatoria de estes menos sumatoria de oestes. Y entonces ahí podemos tener nuestros factores de corrección. Una vez definimos nuestros factores de corrección, tanto para latitud como para longitud, vamos al paso número 8. El paso número 8 nos define que deberíamos de calcular entonces nuestras correcciones. Para calcular las correcciones nos dice que debería haber una corrección otra vez para latitud y debería de haber una corrección para longitud. ¿Sí? Corregimos latitud y corregimos longitud. ¿Cómo hacemos? Nos dice, vamos al factor de corrección que lo encontramos acá y lo ponemos a multiplicar a los nortes y el mismo factor de corrección lo podemos multiplicar, perdón, la multiplicó a los nortes. Ahora multiplica
a los sures. Eso es para latitud. Entonces el factor de corrección debería ser el factor de latitud. Luego longitud, el factor de corrección de longitud multiplica a este y el factor de corrección de longitud multiplica al oeste. Ese es nuestro paso 8. Nuestro paso 9 nos dice que debemos entonces corregir parciales. Aquí tenemos nuestras correcciones. Con estas correcciones corregimos parciales. Vean que el corregir parciales puede tener, por eso es que nosotros todo lo llevamos hasta este punto, como valor absoluto, porque dependemos mucho, no hay una regla que nos diga siempre es positivo o siempre es negativo. Vamos a depender mucho de cómo esté trabajando nuestro polígono, ¿sí? Esta parte de corregir parciales, positiva o negativa, depende mucho del comportamiento del polígono. Esto lo vamos a ver más adelante. Y cuando ya tenemos definido esto, nuestro paso número 10 es, con estas coordenadas parciales corregidas, calcular el polígono corregido. ¿A qué nos referimos cuando decimos que hay que calcular el polígono corregido? Quiere decir que si nuestras coordenadas parciales cambiaron, van a cambiar nuestras coordenadas totales y entonces por consiguiente cambia distancia, cambia azimut, cambia rumbo. Y entonces a eso se refiere que vayamos y calculemos el polígono corregido. Quiere decir que vamos a hacer distancia entre puntos, otra vez como distancia raíz cuadrada de delta y al cuadrado más delta x al cuadrado. Entonces hacemos, para corregir esto, ya sabemos que distancia es igual a la raíz cuadrada de delta y al cuadrado más delta x al cuadrado, que encontramos un ángulo, que ese ángulo puede tener, ese ángulo nosotros deberíamos de estar claros de que, como vimos en clase, vamos a depender de nuestras coordenadas. Nuestro delta y nuestro delta x nos va a permitir a nosotros definir si trabajamos como la tangente inversa de delta y partido delta x, o lo trabajamos como la tangente inversa de delta x partido delta y. Podemos trabajar para los dos casos, entonces hay que tener cuidado únicamente de en qué cuadrante estamos trabajando para poder definir más fácilmente luego el tema de nuestros azimut y nuestros rumbos. Entonces básicamente deberíamos de llevar a cabo esos 10 pasos para poder definir nuestra compensación de polígono por método Pensilvania. Entonces vamos a ver un ejemplo que por cuestiones de video ya lo tenemos preparado. Entonces vamos a, por cuestiones de tiempo, vamos a ir definiendo las características de estos 10 pasos en el ejercicio que vamos a ver ahora. Vamos a ver. Tenemos definido acá nuestro Pensilvania, ¿sí? Entonces preparamos esta compensación, nos dice compensación de polígonos por método de Pensilvania, topografía 1B, ingeniería CUNOC. Entonces, en algún momento definimos que el hecho de tener en algún momento hojas en topografía definidas, a veces como que nos puede llevar a tener algunos errores. ¿Por qué? Porque no todos los polígonos cuentan con las mismas solicitaciones. Y entonces deberíamos de tener un poco de cuidado a la hora de querer trabajar con una hoja ya hecha
deberíamos de ver que cumpla con lo que nosotros requerimos. Entonces veamos. Lo primero que nos decía es, paso número 1, salir a hacer el levantamiento topográfico. Entonces asumimos que ya salimos a hacer el levantamiento topográfico y nos vamos al paso número 2, que nos decía realizar la libreta topográfica. Entonces asumamos que lo hicimos con teodolito, hicimos un método taquimétrico y obtuvimos hilos, altura de instrumento y todo, y luego de utilizar nuestras fórmulas llegamos a concluir la distancia, el azimut no lo da el aparato, entonces nos da un azimut de 38 grados, 5 minutos, 10 segundos. Vean pues, cuando nosotros tenemos una libreta o un polígono cerrado, los polígonos cerrados, dijimos que esto que tenemos definido acá, estación 1, 0, 1, 2, 3, 4, esto que está definido acá puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Esto puede ser cualquier cosa, al final solo es una nomenclatura que me está sirviendo para que yo defina de dónde a dónde me estoy moviendo en un polígono. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento yo puedo decir que esto es de 0 a 1, que esto es de 1 a 2, luego puedo decir que voy de 2 a C, y luego que voy de C a 4, y luego que voy de 4 a R, y luego que voy de R a 0, y entonces puede tener aquí cualquier valor. Yo puedo decir que aquí es C1, ¿sí? Puedo decir que aquí es AC1, entonces aquí puedo tener yo cualquier valor que debería tomar yo en cuenta. Lo que debería tomar en cuenta es que lo que yo esté colocando acá tenga lógica. ¿Por qué? Porque yo digo voy de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y luego digo que voy de C a 4. Entonces este C ya no es como que parte de los linderos que me están definiendo al polígono de cierre. Este C puede ser cualquier otra cosa. Eso quiere decir que entonces esto ya no es parte de mi polígono de cierre. Pero si yo aquí tuviera C, no importa, yo digo voy de 2 a C, de C a 4 y luego debería de ir de 4 a 0. Y eso debería de funcionar. Entonces, lo que ponemos acá es una nomenclatura cualquiera. Entonces, por eso les digo en algún momento en clase que preferiblemente deberíamos de, si nosotros hicimos el levantamiento, nosotros deberíamos de hacer nuestras libretas, porque y luego, por eso les digo, también dentro de las libretas va algo que se llama vamos haciendo un croquis y vamos haciendo algunas observaciones. Entonces ir definiendo dentro del croquis o dentro de las observaciones que C o que AC o que lo que tengamos acá es parte del polígono real. Pero si no lo dicen, nosotros deberíamos de ver a la hora de ver esto que tiene lógica el de ir de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a C, de C a 4 y de 4 a 0. Entonces estamos cerrando el polígono. Para este caso lo vamos a hacer como de 2 a 3 y de 3 a 4. Solo para no modificar todo lo que ya tenemos abajo. Pero entonces quería hacer esta pausa acá para poder definir que aquí podemos tener cualquier cosa. Entonces no hay una regla que nos diga esto tiene que ser siempre de 0 a 1, de 1 a 2. Aquí inclusive podríamos ir de 0 a 1, de 1 a una radiación, porque desde ahí la vimos, de radiación 1 a 2 y ahí vamos moviéndonos. Como les repito, la cosa es que tenga lógica. Luego tenemos nuestras de estación, nuestros puntos vistos, nuestras distancias, los grados. Entonces tenemos esta columna acá solo porque ya habíamos definido que Excel lo que no trabaja con grados, sino que trabaja con radianes en todas sus funciones de trigonometría. Pero si lo hacemos a mano, no tenemos necesidad de hacer este cambio, ¿sí? Entonces esto ya no lo evitamos si lo hacemos a mano. Y entonces ya habíamos definido que Y es coseno del azimut por la distancia, que es lo que tenemos definido acá. Coseno del ángulo por la distancia y que X es el seno del ángulo por la distancia, ¿sí? Lo vemos acá reflejado.
Y entonces lo mismo pasa para todas las parciales. Entonces en algún momento nos dice, para ir viendo si lo que vamos a hacer está bien, nosotros podríamos sumar todas las parciales de y y sumamos todas las parciales de x. Aquí lo tenemos como una suma de toda esta columna y nos da menos 0.10. Y luego la suma de esta columna que nos da menos 0.22. Entonces esto nos va a servir en algún momento porque esto que está acá, si nos damos cuenta, cuando hacemos nuestras totales, nos recordamos que las totales es, el cálculo correcto de las totales es la total de acá, la total que está ubicada acá en estación, o sea, de donde salgo es donde estoy posicionado, tomo la total y se la sumo a la parcial de donde estoy viendo. Quiere decir que para calcular las totales de este punto debería tomar las totales de 0 y por esa razón fue que colocamos totales de 0 acá. Entonces decimos las totales de 0 suman a las parciales de 1. Y luego las totales de 1 suman a las parciales de 2, las totales de 2 a las parciales de 3. Y aquí calculamos nuestras totales y entonces nos damos cuenta que si nosotros le colocamos valor a las totales, o si alguien ya nos definió que esas totales ya tienen un valor, que solo estamos haciendo un replanteo o estamos haciendo una topografía y la estamos referenciando a algo que ya conocemos, entonces para este caso las totales de 0, dijimos, las totales de 0 son 0 y 0. Y cuando terminamos la topografía, nuestra libreta decimos las totales de 0 y habíamos definido que eran 0, 0. Pero si nos damos cuenta, aquí terminan siendo menos 0.1085 y menos 0.22. Eso quiere decir que las totales no son igual que las totales. Eso era lo que nos decía el paso número 3, corroborar el cierre del polígono. Entonces, ¿cómo no cierra? No cierra porque esto no es 0, 0. Debemos iniciar el proceso. Entonces, el siguiente paso nos decía, separe las parciales en latitudes y longitudes. Y las latitudes son norte y sur y las longitudes son este y oeste. Entonces vamos y vemos eso. Norte, dijimos, todo lo que son parciales, norte es positiva, y parcial es positiva, la colocamos al norte. Luego la segunda y es negativa, se va al sur. Luego la tercera es negativa, se va al sur. Esta es negativa, se va al sur. Y esta es positiva, se va al norte. Y entonces para ir llenando esto de una forma más fácil podemos hacer condicionantes como un sí e ir definiendo si es mayor o igual que 0 o si es menor que 0 para que nos vaya definiendo si es mayor o menor y que nos pueda ir permitiendo el hecho de que automáticamente vaya llenando y no ir corriéndolas, pero si no, lo podemos, cada quien puede tener más habilidades a la hora de trabajar Excel y le puede funcionar mejor. Hacemos lo mismo para las longitudes. Las longitudes es trabajar ahora para las parciales, pero de X. ¿Sí? Las latitudes es Y. En Y trabaja norte y sur. En longitud trabaja este-oeste. Quiere decir que estamos trabajando para X. De la misma forma, este, todo lo que sea positivo, todo lo que es positivo. Y al oeste, todo lo que es negativo. Lo tenemos acá. Y entonces si nos recordamos, mucho de lo que hacemos tiene que ver con sumatoria de nortes, sumatoria de sures, sumatoria de estes y sumatoria de oestes. Entonces hacemos acá nuestra sumatoria de nortes, la tenemos definida acá. Nuestra sumatoria de sures, hacemos una sumatoria de estes y una sumatoria de oestes. Y tenemos entonces definida esta condición acá, sumatoria norte, sures, sumatoria de estes y oestes. Eso era nuestro paso número 4. Si nos vamos al paso número 5, nos decía calculemos el error de cierre. Y entonces el error de cierre nos decía que era la raíz cuadrada, lo tenemos definido acá, la raíz cuadrada de la sumatoria de nortes más sures al cuadrado. Entonces la sumatoria de nortes más sures al cuadrado
la podemos definir acá. Hacemos nuestra sumatoria acá, nortes y sures, y nos debería de dar esta parte que está acá. Por eso dice potencia de M14. M14 está definida acá como la sumatoria de nortes y sures. Como los nortes son positivos y los sures son negativos, nos va a dar esta diferencia. Esta es la sumatoria de nortes más sures, y esta es la diferencia de estes más oestes. Entonces la raíz cuadrada de este que tenemos acá al cuadrado más la raíz cuadrada de este al cuadrado más este valor al cuadrado nos da el error de cierre. Entonces tenemos un error de cierre de 0.2515. Luego el error unitario nos definía que para poder trabajar el error unitario nosotros tenemos el error de cierre, que es este que está definido acá, dividido C13. ¿Y quién es C13? C13, si lo vemos acá, es esta sumatoria de distancias que está acá. Entonces habíamos definido que el error de unitario era igual al error de cierre dividido la sumatoria de distancias. Eso lo habíamos definido acá. Vamos a ver. Error unitario, error de cierre dividido sumatoria de distancias. Y el error de cierre habíamos definido que era como nuestro delta y más nuestro delta x. O sea, una diferencia entre esto. Como el norte son positivos y los sures son negativos, por eso hay un delta acá. Cuando ya tenemos definido eso, nos dice que lo comparemos con el error tolerable. Entonces nos vamos a esa parte. Nos dice el error unitario es 0.002 y el error tolerable es 1 partido 333, que es 0.003. Quiere decir que 0.002 es más pequeño que 0.003 y por consiguiente se puede compensar. ¿Cómo se puede compensar? Entonces nos vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso nos dice, ahora llevemos a cabo nuestras correcciones. Para llevar a cabo nuestras correcciones nos decía, escribir parciales como un valor absoluto. Entonces vamos y escribimos las parciales como un valor absoluto. Los nortes son positivos, los sures son positivos, estes positivos y oestes positivos. Eso quiere decir volverlo valor absoluto. Hacemos la sumatoria. La sumatoria nos va a dar positiva y hacemos la diferencia. ¿Sí? Este menos este y la diferencia la tenemos acá. Entonces, eso lo habíamos definido en esta parte de acá. ¿Por qué hicimos eso? Porque nos dice sumatoria de nortes más sures, que es factor de corrección de latitud, dividido sumatoria de nortes menos sumatoria de sures. Igual para estes y oestes. Eso es para calcular las correcciones con nuestro factor de corrección. Y entonces vamos acá. Nos dice, el factor de corrección debería ser sumatoria de nortes y sures, que es este, dividido sumatoria de nortes menos sures. Y eso es lo que tenemos acá. C31 partido C30. Aquí tenemos C31 partido C30. Entonces aquí tenemos definido nuestro factor de corrección. Creo que aquí tenemos un pequeño error a la hora de trabajar esta parte. Me hacen favor de corregirla porque esto realmente es en la parte del numerador, va a la parte más pequeña. Entonces esto debería de ser sumatoria de nortes menos sures y sumatoria de nortes más sures acá. ¿Sí? Nos tiene que dar un valor bastante pequeño. Entonces también corregimos este que está acá, corregimos esta fórmula. Me hacen favor, este es la diferencia y este es la sumatoria. Entonces vamos corrigiendo esa parte dentro de sus formularios. Entonces definimos esto acá. Entonces tenemos, aquí lo tenemos visto, es el valor absoluto de C31 partido C30. Todo lo vemos como valores absolutos. C31 es el valor más pequeño y C30 es el valor más grande. Lo tenemos acá. Nortes menos sures dividido nortes más sures. Eso está expresado acá como valor absoluto. Y entonces este es de la misma forma estes menos oestes dividido estes más oestes. Y nos da el factor de corrección acá. Como tenemos negativos, en algún momento
Por esa razón lo llevamos todo definido como valores absolutos. Cuando ya tenemos nuestro factor de corrección, ¿qué hacemos? Luego que tenemos nuestro factor de corrección, nos decía, cuando ya tenemos el factor de corrección, deberíamos de aplicar nuestras correcciones. Y las correcciones nos dice, para corregir latitudes, el factor de corrección de latitudes por nortes y el factor de corrección de latitudes por sures. Y luego el de longitudes por estes y oestes. Vamos al Excel y nos dice correcciones, latitudes, tenemos otra vez, seguimos teniendo valores absolutos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ir este que tenemos acá, el norte, lo multiplicamos por latitud, el sur por latitud, el este, el norte y el sur, todos los nortes y sures los multiplicamos por latitud. Por eso tenemos bloqueado acá el D34, que es el factor de corrección. El factor de corrección es el mismo para todos, o sea, este factor de corrección que está definido acá, este que está acá, debería de multiplicar a todos los nortes y todos los sures. Y los colocamos acá. Tenemos las correcciones para latitud. Y este que está acá, que es el factor de corrección de longitud, multiplica a todos los estes y a todos los oestes. Y los colocamos acá. Entonces aquí tenemos nuestras correcciones. Estos corrigen a latitudes y a longitudes. Nos dice que debemos corregir nuestro polígono con estos valores que tenemos acá. ¿Sí? Con estos valores nosotros venimos y debemos corregir nuestro polígono. Entonces aquí es donde yo les decía, aquí tenemos la opción de que sea más y menos. ¿Por qué razón tiene que ser más y menos? Veamos. ¿De qué depende que sea más o que sea menos? Eso solo es un poco de poder usar la lógica. Decimos, cuando hicimos nuestra sumatoria de nortes y sures y estes y oestes, o cuando tenemos esta parte acá, ¿cuál fue nuestro error? Si nos damos cuenta, este valor es el mismo que este y es el mismo que este. ¿Sí? Este valor debería ser el mismo. Si no es el mismo, quiere decir que hay un error por ahí a la hora de hacer nuestros cálculos. Este es negativo y este es negativo. Entonces, lo que nos está indicando, básicamente, el tener dos negativos o un negativo y un positivo, por eso les digo que no es como siempre tenemos que seguir, aquí sumamos, aquí restamos, no. Si nosotros tenemos un negativo acá, entonces hacemos la analogía de que es como que si a mí me falta, ¿sí? Es como que fuera dinero, yo digo, yo todavía debo 10 centavos a algo y recibo un dinero, quiere decir que para yo quedar tablas, para yo quedar a cero, ¿qué debería de hacer? Debería entonces de sumar, ¿sí? Si yo tengo un negativo, quiere decir que me falta, entonces le sumo. Si aquí yo tuviera un positivo, quiere decir que tengo de más, entonces le resto. Eso es a lo que yo quiero llegar, es a quedar cero. Entonces, si me falta, le sumo. Si me paso, le resto. Entonces, si me falta es negativo y si me paso es positivo. Entonces, como para este caso es negativo, quiere decir que me falta, quiere decir que las correcciones las debo de sumar. Igual acá, en latitudes, tengo un negativo, quiere decir que me falta, entonces quiere decir que lo debo de sumar. Entonces veamos qué hacemos acá. Por eso tenemos acá el M8, que es el que tenemos acá. Lo deberíamos... M8 son estos valores que tenemos acá, ¿sí? Veamos, ¿a quién tenemos que corregir? Tenemos que corregir a las coordenadas que ya no son valor absoluto. ¿Sí? Los valores absolutos nos sirven para calcular todos los factores, pero aquí nosotros tenemos que corregir realmente es a las coordenadas del polígono original. Entonces, a 18 que están acá, le sumamos 0.024, que es lo que está acá. Nos dice M8, M8 es 18, le sumamos H24. Y H24 es la corrección en latitud. Entonces vamos sumando 1 a 1.
¿sí? Coordenada con corrección. Coordenada, que sería el segundo, con corrección. Y si nos damos cuenta, todos son positivos, independientemente de que haya sido positivo o negativo, tomamos el mismo criterio para todos. A todos le sumamos. ¿Por qué? Porque al final queremos compensar esto a cero. Y como dijimos, aquí nos falta, le sumamos a todos los que estén acá de tal forma que se compense. Y entonces nos damos cuenta, cuando hacemos esta sumatoria, va a ir variando. Aquí teníamos 18.0399 y ahora tenemos 18.0611. Teníamos menos 2343. Tenemos menos 2341, 1728, menos 1726. Y entonces todas nuestras coordenadas van cambiando. Y cuando hagamos ahora la sumatoria de nortes y la sumatoria de sures, llegamos a esa diferencia, nos tiene que quedar 0. ¿Por qué nos tiene que quedar 0? Porque ya lo corregimos, ¿sí? Tomamos esta corrección acá, entonces nos tiene que quedar 0. Y eso quiere decir entonces que corregimos bien nuestro polígono, ¿sí? Nuestro polígono ya está bien corregido. Y entonces nos decía, si nuestro polígono ya está corregido, que era el paso que tenemos acá, cuando nuestro polígono ya está corregido, nos dice corregir parciales, más o menos ya definimos cuándo sumamos o cuándo restamos. Ya como último paso nos dice que ahora calcule el polígono corregido. Entonces ese sería nuestro último paso, calcular ese polígono corregido, que lo tenemos acá. Veamos pues, las parciales corregidas son estas que salieron de acá. Entonces ya solo las ordenamos otra vez. Solo lo dejamos ahora para y y para x. Deshacemos este cambio que teníamos acá y pasamos acá a las corregidas y x con su signo que debería de ser positivos y negativos. Con estas corregidas vamos y calculamos las totales. Cuando calculemos las totales deberíamos de llegar a 0, 0. Y dijimos que este 0 es igual que el que está acá, que lo habíamos visto anteriormente. Y quiere decir que las coordenadas de salida son igual que las coordenadas de llegada. Entonces ahora sí nuestro polígono ya está corregido. Cuando ya tenemos nuestro polígono corregido, entonces deberíamos de trabajar con trigonometría, que era lo que decíamos anteriormente. Deberíamos de trabajar el tema de la distancia como sumatoria raíz cuadrada de delta y y delta x. Entonces si queremos trabajar la distancia de 0 a 1, debería de ser punto final menos punto inicial. El punto final es 1 y el inicial es 0 porque estamos diciendo que vamos de 0 a 1. Entonces final 1, inicial 0. Entonces las coordenadas de 1 le restamos las coordenadas de 0, que eso es lo que tenemos acá. La raíz cuadrada del cuadrado, pues se dice potencia del cuadrado de T8 menos T7, quiere decir que T8 es este. Las coordenadas de 1 le restamos las de 0, las de 1 le restamos las de 0 y nos da la distancia. Cuando tenemos la distancia, deberíamos de calcular entonces nuestros azimut. Ahí era donde veníamos, dijimos los azimut, calculamos acá, nos los van a dar en radianes, los debemos de pasar a grados. Y luego de grados a grados, minutos y segundos, ¿cómo hacemos para saber qué es lo que estamos definiendo? Entonces en ese punto dijimos que nos debíamos de auxiliar a esta parte que tenemos acá. Veamos, de 0 a 1 nos dice que tenemos 38 grados. Aquí solo queremos ver así a grandes rasgos 38 grados. ¿Por qué razón nos interesa saber eso? Porque si nos recordamos de las clases, nos dice que si el ángulo que estamos teniendo acá nosotros es 38 grados, que era el azimut original que nos estaban dando, este es el azimut del terreno. ¿Sí? Este es el azimut de mi polígono ya definido. Quiere decir que este 38 grados debería de variar, pero por minutos o por segundos. Entonces, eso quiere decir que los 38 grados deberían de estar estando por ahí cerca, no me debería de pasar a otra coordenada. Entonces, el azimut original era 38 grados. Como era 38 grados, me está diciendo que el azimut
va de aquí para acá a 38 grados. Entonces, si yo tengo un delta X y tengo un delta y quiero averiguar ahora mi nuevo azimut, entonces como yo sé que mi azimut está en el primer cuadrante porque son 38 grados, debería de calcular este ángulo. Me conviene más calcular este que calcular este, porque al calcular este lo hago de forma directa. Entonces, para calcular este, observo que delta X es opuesto y delta Y es adyacente. Entonces, para ese caso digo la tangente inversa de delta X dividido delta Y para definir este ángulo que va de estación 0 a estación 1. Entonces, para este caso, encuentro que que el ángulo que encuentre por trigonometría es este. Y como está en el primer cuadrante, vamos y definimos esta parte. Como está en el primer cuadrante, me queda los radianes, los vuelvo a grados, se van de forma directa, nos damos cuenta que es tangente inversa de delta X. ¿Por qué? Porque X es U y Y es T. Entonces, delta X partido delta Y. 38.16. Y quiere decir que tengo 38 grados, 9 minutos y 39.77 segundos. Que es básicamente esto, 38 grados y variaron los minutos y segundos. ¿Sí? Quiere decir que está correcto mi cálculo. Para el segundo cálculo de ángulo, tengo 150, 50. Y entonces hacemos lo mismo. Entonces decimos de 0 a 1. Luego hago mi cálculo de 1 a 2. Y de 1 a 2 me decía que habían 150. Quiere decir que entonces está en este cuadrante. Que de aquí para acá hay 150 grados. Si aquí para acá hay 150 grados, entonces me conviene encontrar este ángulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tengo de nuevo delta X y tengo delta Y. Y entonces el ángulo acá lo definimos como la tangente inversa del opuesto al ángulo que es delta Y dividido delta X. Correcto. Entonces nos damos cuenta que no es la misma forma de conseguir todos los ángulos. Va a depender de en qué cuadrante esté definido para saber si encuentro delta Y o delta X. Entonces veamos. Para este caso encuentro este que está acá. Y entonces defino el ángulo que encuentro. ¿Quién es? El ángulo es en grados menos 60. ¿Por qué razón? Porque como las coordenadas de Excel son coordenadas rectangulares, no son coordenadas topográficas, me va a decir que tengo un menos 60, no me importa que me diga acá que tengo menos 60 o más 60 o lo que sea. ¿Por qué razón? Porque yo lo debo devolver ahora un azimut. ¿Y cómo hago? El ángulo que calculé estaba después de los, y lo vemos acá, el ángulo que ya calculé es este. Entonces, para definir todo mi azimut, nos dice, súmele 90 para encontrar el azimut. Y eso es lo que hacemos acá. Entonces tenemos definido este ángulo y le sumamos 90. ¿A quién? Al valor absoluto. ¿Sí? A todo lo que hagamos acá nos conviene el valor absoluto. No nos conviene que sea negativo ni positivo, sino que el valor absoluto. Entonces nos dice que nuestros grados son 150, 42 minutos. Veamos si es cierto, nos dice 150. Entonces estamos bastante cerca. Quiere decir que el trabajo fue bueno. Luego el tercero 173 es exactamente lo mismo, seguimos en el mismo cuadrante. Luego el siguiente es 257 grados. Quiere decir que vamos otra vez, nos ubicamos, 257 está como por acá, que debería ser todo este ángulo, 257. Entonces, por conveniencia, me conviene encontrar este ángulo y este ángulo vuelve a ser delta X dividido delta Y. ¿Sí? Entonces vuelvo a hacer esto, delta X dividido delta y le sumo 180. Entonces, es esta parte que tengo acá. Es este que está acá. 180 más esto que está acá, que es
delta X partido delta Y. ¿Sí? Nos damos cuenta, este que está acá cambia. Este es delta Y partido delta X, porque aquí tiene T y aquí tiene U. Y en este tiene U y tiene T. Entonces van cambiando. Entonces, por eso les digo y les repito, no debemos de confiarnos en una hoja que ya esté hecha. Alguien nos comparte una hoja, descargamos una hoja y le metemos valores. Sin topografía no funciona. Y entonces en topografía, si nos dicen, la máquina nos va a devolver lo que nosotros le metamos. Y si nosotros no estamos conscientes de qué valores estamos colocando, lo que vayamos a obtener va a ser un completo error. Y luego nuestro último ángulo, que es 349. El 349 quiere decir que estamos en este cuadrante. Quiere decir que 349 es todo este ángulo. Y entonces por condiciones de Excel me conviene encontrar este que está acá. Y este vuelve a ser otra vez delta Y, delta X. Y luego le debería de sumar 270. Y obtengo mi azimut. Y es exactamente lo que tenemos acá. Este que está acá vuelve a ser delta Y partido delta X, como habíamos visto. Y para encontrar el azimut le sumamos 270. Y entonces obtenemos nuestros grados. Si nos damos cuenta, tenemos 38.16, 60.71 y tenemos todas esas condiciones que están acá. Y luego tenemos 38.16, 150. Y aquí ya solo hay que utilizar nuestras fórmulas de pasarnos a grados, minutos y segundos. Sabemos que 38 grados y el punto 16 corresponde a multiplicar punto 16 por 60 para volverlos. ¿A cuánto equivale este punto 16 en minutos? Equivale a 9 minutos. Y luego este punto 6622, ¿a cuánto equivale? Lo multiplico por 60 y equivale a 39, que es lo que tengo acá, multiplicado por 60. ¿Sí? Solo que la fórmula tiene redondeos para que la resta me la haga acá de una vez. Hacemos la resta, tenemos grados y le colocamos que los minutos es Z8. Z8 son los grados. Le restamos el valor redondo, que sería 38, para que nos dé solo el punto 16. Y ese punto 16 lo multiplicamos por 60 y nos da este valor. Hacemos exactamente lo mismo acá. ¿Sí? Entonces es este otro valor que tenemos acá. Hay que tener cuidado de redondear a menos porque nos tiene que bajar. Solo le damos la fórmula de redondear, lo que va a hacer es que nos va a redondear este 9.6, lo va a redondear a 10. Entonces ya no va a darnos el mismo valor. Hay que tener cuidado con cómo utilizamos esas fórmulas de redondeo. Entonces cuando ya tenemos esto, ya tenemos nuevas distancias y tenemos nuevos azimut, entonces escribimos nuestra nueva libreta. Y esa sería la libreta que nosotros presentamos a la persona que nos contrató para hacer la medición. Y con esa libreta calculamos el área. Entonces vamos de estación 0 a estación 1, 22.97. Originalmente teníamos 22.92 y esos 22.97 son los que salieron de acá, de luego de haber hecho todos nuestros cálculos de trigonometría. Entonces, de 0 a 1, de 1 a 2, tenemos todas las distancias corregidas, los grados, minutos y segundos que nos quedaron en el paso anterior, las parciales que tenemos definidas acá y las totales que van a 0, 0, 0, 0, que salieron de acá, que salieron de este paso, parciales corregidas, totales corregidas. Ya solo venimos, copiamos esto y copiamos los valores que están acá. Vean, ya no lo alteramos por fórmula, solo lo copiamos tal cual está acá, porque si no nos puede hacer algunas pequeñas variaciones por reducción de decimales a la hora de hacer los cálculos de grados, minutos y segundos. Entonces lo copiamos tal cual está ahí y ya podemos definir nuestra área. Y el área dijimos que era, área es igual a valor absoluto de la sumatoria de y por x menos la sumatoria de x por y, y son estos valores acá, dividido 2. Tenemos valor absoluto de sumatoria de y por x menos sumatoria de y por y dividido 2. Nos da el área por método matricial. Y entonces ya podemos nosotros definir nuestro levantamiento. Entonces, básicamente eso es trabajar
con compensaciones por método Pensilvania. Entonces ahí damos por finalizado el método Pensilvania. Pasen feliz día.